Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a hacer excusas. Discúlpeme, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra de Dios y apenas salí hace poco de la cárcel, donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara, pero te juro que no lo vuelva a hacer. Estos fueron algunas de sus expresiones eh, de sus excusas. Entonces, esta primera lección se trata de la tentación, el diablo, la lucha contra el pecado. Y tal vez, pues, estoy seguro que um, podemos identificar con, podemos identificar. Oh, por favor, ok, con los micrófonos tenemos que desactivarlos cuando otras personas están hablando para que nos escuchen. Ok, entonces el diablo y la tentación podemos, cada uno de nosotros um, tenemos tentaciones cada día en nuestras vidas y cómo vamos a enfrentarnos con las tentaciones. Esto es el tema de hoy. Y vamos a leer. Si ustedes tienen Biblias enfrente de ustedes en sus celulares o en un libro, se pueden abrir a Mateo 4, 1 a 11. Y Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Acaba de llegar. Voy a leer esta sección. Tengo las palabras enfrente aquí. Y tal vez, pues, uno de ustedes, si quieren leer esta porción de la Biblia. ¿Quién quiere leer? Pues yo puedo hacerlo. Ok. Luego, Oh, sí. Adelante. hermano, Sí. voy a leer. Ok. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, hasta ahí llega si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Gracias, Mario. Palabra de Sí, gracias. Esto es la historia y de hecho tengo algunas fotos de la región. Esto es el río de Jordán. Eh, Jesús fue bautizado en el río Jordán y inmediatamente después él fue al desierto, fue llevado, pues fue el Espíritu Santo lo impulsó al desierto de Judea para ser tentado. Esto es el río Jordán y aquí tengo una foto del desierto y obviamente hay muchas piedras allá. No es difícil imaginar que el diablo eh, podía usar algunas de estas piedras para tentar a Jesús. Y también aquí tengo una foto del templo. Y pues no sabemos exactamente dónde estaba Jesús y el diablo en la tentación cuando ellos estaban en la parte más alta del templo, pero esta parte en el sur del templo es muy, muy, muy alta y tal vez estaban en esta parte del templo cuando fue tentado. Entonces, vamos a considerar la historia con algunas preguntas. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo, cómo llegó Jesús a estar en el desierto? lo llevó el ángel al desierto, el Sí, Espíritu Santo. el Espíritu Santo, exactamente. Entonces, esto fue, esta fue la voluntad de Dios, que Él estuviera allá en el desierto. Exactamente. Próximo. ¿Cuáles eran las tres tentaciones? ¿Cuáles eran las tres tentaciones? ¿Cuáles eran las tres tentaciones? ¿Quién quiere contestar? Mm, Que la piedra se vuelva en pan. Sí, esto fue la primera. Excelente. A ver. Si eres el Hijo de Dios, Ujú, ujú. Si él, pues el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, convierta estas rocas, estas piedras en pan. Esto fue la primera tentación y pues tal vez para nosotros um, comer, no, pues, para nosotros comer no es un pecado, pero no fue, no fue la voluntad de Dios en ese momento para Jesús que comiera algo, porque Dios quería que ayunara. luego luego el diablo lo llevó a la parte más alta del templo. Sí, ¿y qué dijo el diablo? Jorge, ¿qué dijo el diablo? Si era hijo de Dios, que se, que se tire, digamos así, ¿no? Y que los ángeles lo sostendrán. Sí, exactamente. ¿Y qué citó el diablo para pues hacer su tentación más suave, más, ah, digamos, aceptable? Usted dijo en el final de su respuesta. Sí, que los ángeles,
Bueno, que Dios enviara a los ángeles cerca de él y sus manos de los ángeles le sostendrán. Sí, esto viene de Salmo 91. Y pues el diablo estaba usando versículos de la Biblia para tentar a Jesús, pues él estaba mal interpretándolos, estaba torciéndolos, ah, pero él usó esto. Y la tercera tentación, ¿qué fue la tercera tentación? Renzo. La tercera tentación fue, sí, la tercera tentación fue que el diablo le pidió que le adorara. Ujú, ujú. Exactamente. ¿Y qué le daría a Jesús si hiciera esto? Le Eh, daría todos los reinos del mundo. Sí, exactamente. Entonces tenemos las tres tentaciones, piedras a pan y también pues confiar, tirarse del templo y para ganar, para ganar el mundo sin esfuerzo, sin sufrimiento y en una manera que Dios no quería. Obviamente pecando contra el primer mandamiento si adorara al diablo. Excelente. Otra pregunta es, ¿cómo se defendió Jesús en estas tentaciones? ¿Qué hizo? Lo Con la palabra de reprendió Dios, a porque Satanás. escrito está. Sí, cada vez, él usó la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Ah, él usó la palabra para defenderse cada vez. Vete, Satanás, le dijo, ¿Qué? porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Porque es sumamente importante esta historia en el plan de salvación. Porque es... Porque Ujú, nos permite saber exactamente cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el demonio y ujú, cómo Él, teniendo la fe, el amor de su Padre, no ujú, nuestro Dios, Él no se dejó vencer por estas tentaciones a pesar de que le ofreció todo el diablo, ¿no? Entonces ujú, eso para nosotros también está vinculado en este mundo y en este espacio en donde debemos de ser fuertes, pero fuertes a través de la fe que debemos de tener en la palabra y en nuestro Señor, porque Él es quien nos sostiene ujú, ante cualquier vicisitud que nosotros podamos tener. ujú, ujú, ujú. Entonces él era nuestro ejemplo, ¿sí? Así es. Sí, Sí, sí. Ok. Y también hay algo aún más profundo. Sí, Jesús es nuestro ejemplo en cómo actuar nuestra vida, pero no podemos seguir perfectamente cada paso de Jesús. Jesús estaba haciendo aún más en ese momento, aún más. Um, Déjenme explicarlo así. Si Jesús hubiera caído en tentación, hubiera pecado, ¿qué habría ocurrido? ¿O o qué sea, no se lleva a cabo el plan de Dios de salvación. Sí, sí. ¿Y qué fue el plan de Dios? O sea, salvar a la El humanidad plan a través de Jesucristo. Sí. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en su vida? Sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero ¿qué hacía durante su vida?
predicaba la buena nueva. Ujú, ujú. Pues déjeme leer un versículo de Hebreos 4:15. Voy a escribirlo en el chat para que lo sepan. Hebreos, un momento. Hebreos 4 es un versículo muy, muy importante para nosotros. Voy a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y las palabras claves, aunque sin pecado. Jesús en su vida nunca pecó, ¿verdad? Nunca pecó. Y Él, por su vida perfecta, nos da su vida perfecta para que nosotros tengamos un récord perfecto en frente de Dios, una cuenta perfecta en frente de Dios, ante Dios, porque Jesús murió en la cruz por nosotros para pagar las deudas de nuestros pecados, pero también por su vida perfecta nos dio la perfección. Entonces, esta historia es importante, es sumamente importante en el plan de salvación porque Él tenía que hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Sí. Ok, entonces esto fue, sí, Jesús es nuestro ejemplo en nuestra vida, pero primero Él es nuestro sustituto. Sustituto, entonces, ejemplo, tiene que ser nuestro sustituto antes de ser nuestro ejemplo. ¿Una pregunta? ¿Una duda? Ok, vamos a seguir. Todo conforme. Oh, ¿una pregunta, Mario? No, todo conforme. Excelente. Ahora tenemos una sección de consolidar. Entonces, primero leímos la historia, consideramos algunas preguntas para entender la historia y ahora vamos a consolidar la historia. Y tenemos 5 preguntas para hacerlo y vamos a hacerlo cada lección porque son preguntas muy importantes. Entonces, hermano, no sé si me podrías ayudar. lo siento, no lo escucho muy bien. Ok, para esta sección, la primera pregunta es ¿de qué se trata esta historia? Y vamos a hacerlo en esta manera que cada uno de ustedes van a decir una palabra, una sola palabra para describir una parte de la historia. Y voy a tratar de escribir sus respuestas en la pantalla como esto. Sí, va a funcionar. Entonces, Adán, para describir esta historia en una sola palabra, ¿qué sería? O una parte, un La tema. tentación. Tentación, excelente. Ah, no es muy bien, pero se ve un poco. Y ahora Anderson. ¿Cómo está Anderson? Probar
¿Qué dijo? Probar el valor de Dios. Probar valor de Dios. ¿Ok? Valor. El amor de Jesús a su Padre. Ajá. Amor De a Jesús, Padre. Padre. Excelente. ¿Qué más tenemos en esta historia? ¿Qué más? ¿Digna? ¿De qué trata la historia? Sí, ¿de qué trata la historia? ¿De qué trata la historia? ¿La de los 40 días? ¿Ok? No, no los escucho. Lo siento. Voy a añadir una respuesta más. Estas son buenas respuestas. Obediencia. Voy a obediencia de Jesús en nuestra parte. Ok, estos son algunos de los temas de que se trata la historia. Vamos a seguir. El poder de la palabra. Sí, ok, ¿qué pecado? Ok, para consolidar, vamos a pensar en la historia y vamos a pensar en qué pecado me enseña a confesar en esta historia. ¿Qué pecado me enseña a confesar en esta historia? Y puede ser una pregunta difícil porque es muy personal. Voy a empezar y si ustedes quieren añadir algunas cosas, sí puede. Pues me enseña a confesar que no he usado la Biblia, la palabra de Dios, para defenderme de las tentaciones. De hecho, me he caído en muchas tentaciones y esto no es muy... Obviamente, Dios no quiere esto, pero he pecado, soy un pecador y esta historia me enseña esto. ¿Será a confesar mi desobediencia? Sí, ujú, ujú, Una fe débil. porque no somos perfectos. Ujú, Una fe débil. ujú, ujú. Ok, y la tercera pregunta, pues primero tenemos que confesar nuestros pecados porque necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Pero ahora, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hablé un poco de esto antes En su palabra. en su palabra, pero en esta historia específicamente, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿Será en la palabra? En la palabra y en que Jesús murió por nosotras en la cruz. Sí, sí, murió por nosotros en la cruz, pero ¿qué hizo en esta historia para que su muerte No solo valga? Para que la muerte Obediencia. de Jesús venció la tentación. Sí, exactamente. Él no se cayó en tentación y esto significa que él vivió una vida perfecta. ¿Y qué hizo Jesús con su vida perfecta? Llevó a cabo el plan de salvación. Sí, en cuál y la obediencia de Jesús fue cuál parte del plan de salvación. ¿A quiénes dio su perfección? A quienes crean en él, ¿no? Sí, a nosotros, a todos nosotros. Claro. Ujú. Ujú.
Excelente. Entonces tenemos pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Y el orden de estas preguntas son muy importantes porque primero reconocemos nuestro pecado, entonces vemos el amor de Dios, que Él hizo todo para nosotros, Él nos dio su perfección, que Él ganó por no caer en la tentación. Y ahora, para agradecerle, podemos preguntarnos, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Nos Obediencia. a pedir misericordia. Sí, pedimos misericordia de Él, pero ¿qué más? ¿Y qué más? Hay muchas cosas que podemos pedir. Nos enseña a utilizar la palabra de Dios. ¿En cuáles situaciones? Nos pide humildad. En situaciones de tentación Fortaleza o y perseverancia. Ok, entonces escuché durante tentaciones para beber paciencia y para sobrevivir las tentaciones. Excelente. ¿Hay algo más? Conocimiento de su palabra. Ujú. Tenerlo en mente, ¿no? Tenerlo en mente siempre, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos falta para poder enfrentar, porque Jesús usó la palabra para vencer al enemigo, ¿no? Sí, excelente. Tener fe en Dios y creer en su Hijo, Cristo Jesús. Excelente. adorar y servir a Dios. Sí, porque Jesús dijo, tenemos que adorar a Dios, solamente a Dios. Excelente. Ok, vamos a Y a Él seguir. solo servirás. Vamos a seguir a la pregunta 5. Entonces, ahora que recibimos el amor de Dios, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Este mensaje que aprendimos de esta historia de Jesús en la tentación. Pues no cayó en la Con mi tentación. prójimo. Ujú. Con mi prójimo. Sí, Con mi familia. como la familia. Todos los hermanos en Cristo Jesús. Sí. Con la familia y cualquier persona que esté necesitada, pues, del Sí, Señor, ¿no? sí, obviamente podemos decir a todo el mundo, pero ¿en cuáles situaciones podemos usar esta historia con nuestra familia, con nuestros prójimos, con todo el mundo? En las situaciones diarias, porque a veces estamos sometidos a tentaciones, ¿no? Sí, exactamente. En tentación podemos compartir esta historia con los que están sufriendo tentaciones. Con los más Claro. necesitados. Compartir este mensaje en las iglesias. Hay quizás todavía que muchos hermanos nuevos que no conocen todavía bien la palabra de Dios y hacerles comprender y hacerles entender la palabra, ¿no? Lo que nos enseña Dios. Claro, todos los que estamos empezando recién en el camino, pues muchas veces nos vienen cosas ahí, nos pasan cosas en el día a día que nos hacen dudar a nosotros mismos de lo que estamos emprendiendo, ¿no? Ok, excelente. Gracias por sus respuestas. Pues también en este curso vamos a aprender cómo enseñar estas historias y estas enseñanzas a nuestros prójimos y a nuestros familiares y a todo el mundo. Y pues tal vez ustedes notaron en la devocional que hice en el principio que usé estas 4 pasos. Lo primero, cuando se quiere compartir una historia bíblica, es captar
captar la atención, captar la atención de las personas, por qué quieren escucharlos. Algo que se les haga interesante o algo que es importante a sus vidas. Vamos a captar su atención. Entonces vamos a contar la historia. Vamos a hablar sobre estos pasos más en las próximas lecciones. Solamente vamos a resumirlos aquí. Pero primero, captar la atención. Segundo, contar la historia. Y próximo, considerar la historia. Hacer preguntas para que entiendan la historia y los detalles de la historia. Y finalmente, para consolidar la historia, tenemos las 5 preguntas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué me hace confesar? Y ¿dónde veo el amor de Dios? ¿Y qué voy a pedir de esta historia a Dios? ¿Y con quién voy a compartir esta historia? Y estas 5 preguntas van a consolidar la información de la lección en las personas. Entonces, cuando ustedes están hablando con algunas personas a quienes quieran compartir el amor de Dios, estas lecciones, pueden usar estos 4 pasos, los 4 C. Y esto es el fin de la lección. Entonces, antes de la oración, hay una duda, una pregunta sobre lo que hablamos hoy. Más adelante, en el fin del curso, vamos a tener un proyecto final en el que ustedes van a hacer una presentación de una historia usando los 4 C, y ustedes van a grabarlo y enviarlo a mí y al grupo para que y esto es el proyecto final. ¿Una pregunta? Una pregunta, hermano. Los mensajes que están grabados también se puede reproducir para poder escucharlo después después que no hemos estudiado. Hay alguna opción para poderlo escuchar así o grabado, ¿no? Este mensaje. Entonces poder uno analizar más en la Biblia y estar siguiendo estudiando, ¿no? Sí. Esa es mi pregunta. Sí, pues voy a grabar cada lección y voy a ponerlo en el grupo de WhatsApp después. Ustedes pueden verlo en casa. Ya. ¿Otras preguntas? Hermano, ¿en qué tiempo va? No, ¿qué horarios está programado? No he tenido la oportunidad de ver en el mensaje del WhatsApp. Sí. ¿En qué horario va a ser? ¿Qué tiempo va a durar? Más o menos como para nosotros también estar atentos y estar presente en las horas del curso. Excelente. Voy a hablar sobre el horario y más de la tarea después de la oración. Entonces, podemos terminar con oración y entonces voy a hablarles sobre la tarea. ¿Está bien? Ok. Sí. Sobre la metodología, no sé, de repente un poquito más de detalle, ¿no? En el captar, en las 4 Cs, de repente un poco más de material para entenderlo bien, porque a veces yo tengo poco tiempo acá, no acercándome al Señor, pero quisiera a veces compartir, ¿no? Con los que más quiero, con mi familia, y a veces me siento que me quedo corto, no me falta, no quiero por eso aprender. No, está bien. Solamente resumimos los 4 C hoy y cada lección vamos a hablar un poco más profundamente sobre cada C. Ok, muchas gracias. Sí.
Excelente. Ok, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él, en su santa palabra. A pesar de yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera a la atesore como el bendito regalo que es y que sea en ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar sobre la tarea y pues no sé cuántos de ustedes pudieron ver el video para esta lección, pero voy a poner otro video en el grupo de WhatsApp y también quiero que memoricen el versículo clave de Mateo 4:4 que dice esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un versículo muy bonito que haremos en nuestros corazones. Y también, pues voy a poner los 4C en el grupo de WhatsApp para que las recuerden. Y para el horario, la próxima reunión va a ser el jueves a la misma hora, 8:30. Entonces tenemos las clases los martes y los jueves. Martes y jueves a las 8:30. Amén. Ok. ¿Otras preguntas? Otras preguntas. Ok. Bueno, mi pregunta es, esto, hermano, hay a veces que, no, en el caso mío, yo vivo en una zona alejada y Ujú. a veces la señal del internet es un poco mal en este lugar y Sí. entonces para poder rescatar el tema que quizás no puede entrar, hay días en las clases, ¿no? Entonces, para poder rescatar esos temas, Ujú. ¿dónde puedo encontrar el grupo de WhatsApp? Ujú. Pues voy a subir los videos y los videos tienen la mayoría de la información y también esta clase es grabada, entonces puedo subirla también. Ah, ya, hermano. Pero sí, Había por correo electrónico, ¿no? sí. Puede- Ujú. Mándame, ya, mándame un mensaje por WhatsApp y yo puedo compartir la información con usted. ya, hermano. Muy bien, gracias. Ok, gracias y que Dios les bendiga en los próximos días y nos vemos el jueves. Gracias por... Gracias. Gracias, bendiciones, hermano. Ujú. Gracias, Bendiciones, hermano. hermano. Gracias, hermano. Nada. Gracias, Dios hermano. le bendiga. Gracias. Bendiciones, hermano. Gracias. Cuídese. Gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones para todos los hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Hasta el día jueves. Bendiciones para todos. Gracias.